Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. El símbolo universal de la justicia es una diosa con los ojos vendados. Hoy vamos a tratar de ver con nuestro invitado, el ministro de la Corte Suprema, don Enrique Correa Labra, qué hay detrás de esa venda. Esa pequeña equivocación que casi tuve de presentarlo como ministro, presidente de la Corte Suprema, podría ser realidad en un tiempo más si se siguiera la tradición de la Corte, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, usted está en el lugar número 1 para ser el próximo presidente de la Corte Suprema. Usted lleva media vida, medio siglo, podría ser, ¿Sí? En la judicatura. Sí. ¿Cómo es la vida de un juez, ministro? ¿Usted quiere que yo le diga la vida nuestra como juez y como hombre? Uno no se los puede imaginar fuera del estrado. Imagínese, la vida de un juez tiene dos aspectos, dos etapas, mejor dicho. La primera cuando es juez y la segunda la casa. En la vida de juez no tenemos para qué decirla porque nosotros nunca hablamos, sino que escribimos. Y las escrituras son para que se lean y se critiquen. Pero la vida de un juez en su casa es la vida normal, corriente. Los jueces no somos hombres de yeso ni de fierro. Tenemos amores, tenemos sentimientos, tenemos alma, nos gustan los versos, nos gusta la poesía, nos gusta la música, nos gusta la pintura. Y otra cosa más. También, a lo mejor, fuimos como los marineros de Neruda, que besan y se van. Nadie puede decir lo Bueno, contrario. ¿y cómo dicen que no tienen tiempo para nada? Yo quiero saber si ustedes no viven un poco aislados de la realidad contemporánea, Sí, ministro. momentito. De la realidad contemporánea no. Aislado del mundo exterior, sí. ¿Y eso es bueno para un juez? Sí, por una razón simplísima. Porque el mundo nos ha hecho así. La gente que es amigo de un juez confunde la amistad con la justicia. Entonces nosotros, la gente, obligadamente nos hace separarnos. Pero ¿no cree usted que este aislamiento es perjudicial para nosotros? Este aislamiento que casi es soledad, sí, la soledad es muy linda. La soledad es hermosa. Es buena compañía la soledad. Buena compañía, usted piensa, discurre, vive su propia vida. Ministro, Diga. Usted ha estado estos días en casi todos los grandes casos importantes que se están viendo en la Corte. Yo sé que ustedes se niegan siempre a hablar de eso, pero yo no quiero que se niegue a hablarme de algo que todo el país conoció de usted el año pasado, cuando se les ofreció a los ministros de la Corte Suprema, que tenían más de 75 años de vida, una cantidad de 14 millones de pesos más o menos de premio por jubilar, a pesar de que la Constitución, en sus artículos transitorios, les permitía seguir siéndolo. Usted se negó. ¿Por qué se negó? Razones estrictamente personales, que no son para el público. ¿Puedo preguntarle para el público si le hubieran ofrecido 50 millones de pesos a No me retiro. Y ahora, ¿está usted dispuesto, ministro, a jubilar? Ya que no solo cambió el gobierno, sino que también cambió la Constitución. Están rigiendo los artículos permanentes que hacen que los ministros de la Suprema jubilen a los 75 años. ¿Usted está dispuesto a jubilar ahora por esa disposición? No. No. Categóricamente no. Por lo demás, es una interpretación del profesor Silva Bascuñán, a quien yo venero, por su talento y por su sabiduría. Pero yo estoy en desacuerdo con su tiempo. Pero es que ya la Constitución transitoria dejó de regir. No, eso es lo que dice usted. Y lo que dicen los hombres de derecho es al revés de lo que usted dice, en contraposición a lo que dice Silva Bascuñán, a quien que es un admiro hombre como de profesor. derecho también. Y a quien admiro como, le advierto que lo admiro, por su talento y por su preparación, y por sus libros. Ministro, usted hace unos días sufrió en el edificio donde vive un atentado con una bomba. Quiero saber si usted siente o ha sentido temor por su vida. Bueno, usted me está preguntando si tengo miedo. Eso Bueno, sí. el miedo es una inquietud por un mal futuro, imaginario o no. Y yo, como estoy acostumbrado a razonar, he pensado esto, razonando. Si me conviene, si tengo miedo, voy a vivir tranquilo. Si no tengo miedo, voy a vivir feliz. Entonces, ¿qué me conviene?
vivir sin miedo, porque de todas maneras van a atentar contra nosotros, con miedo o sin miedo. Por eso ahora no tengo miedo, pero razonadamente. Una filosofía de vida. Ministro, ya es un lugar común decir que la justicia chilena está en crisis, está en el banquillo de los acusados. Yo quiero saber a qué se debe que la Corte Suprema haya tenido esa reacción tan insólita, porque el presidente de la República, en el discurso de Pucón delante de los magistrados, dijo que la justicia está en crisis. La Corte Suprema dijo que la justicia no estaba en crisis porque no está en crisis. Nuestros jueces son capaces, son estudiosos, son honestos, y el deshonesto, el incapaz o el no estudioso está fuera, está en la calle. Pero es que no los están acusando de ser corruptos. No, momentito, no le he dicho yo corrupto. No, yo lo digo, no es esa la acusación. Es que no es la acusación. No me haga una pregunta que no es efectiva. Nadie ha dicho que estamos corruptos. Estoy hablando yo de capacidad, honestidad y preparación, no corrupción. Correcto. Y el presidente, perdón, nadie nos ha dicho que seamos corruptos. ¿Usted está enojado con el presidente de la República? No, lo respeto mucho y lo admiro como profesor, pero no lo admiro por las declaraciones que hizo un poco. Ahora, usted dice que no hay crisis de la justicia y después vamos a analizar un poco algunos de los elementos que dan pie a que se diga que hay crisis. Pero tú me diste una palabra. Sí, por supuesto. No se puede hablar de crisis de la justicia. El discurso de Pucón fue un discurso en que dijo que los jueces teníamos defectos. Varios, que usted me lo va a preguntar con toda seguridad, y me alegro que me lo pregunte, para poder yo tener la oportunidad de decir lo que pienso yo, no la Corte Suprema. Estas opiniones son estrictamente personales. Perfecto. Yeah. Yo quiero, entre esas opiniones estrictamente personales, usted dice que no hay crisis de la justicia. Quiero saber si sí hay en este momento una crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No hay crisis entre... Lo que hay es un diferendo entre la Corte Suprema y el Presidente de la República. Pero no entre la Corte Suprema, no entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahora, ese diferendo entre el presidente de la República y la Corte Suprema o viceversa, ¿lo van a saltar cómo? ¿No están dispuestos ustedes a aceptar la invitación que ya se les había cruzado a la moneda? ¿Van a esperar 4 años? ¿Van a hacer la ley del hielo? ¿Qué van a hacer? Nosotros somos generalmente gente educada, ¿no? Sí. Y si el presidente nos invita, tenga usted la certeza... Pues si ya los invitó pues, y rechazaron la Bueno, invitación. esa es historia pasada. Ah, ya. Esa historia pasada, que no la vamos a recordar. Pero si el presidente nos invita, pero con el mayor agrado, y agradecido, ¿me entiende? Agradecido de su atención, no tenemos ningún problema. Creo que en esto interpreto a todos mis compañeros, ningún problema. Ministro, muchos de los juicios que han sido polémicos, el discurso del presidente Elwin en Pucón, coinciden con los emitidos días antes por el propio presidente de la Corte Suprema, por don Luis Maldonado. Esa es la opinión del ministro Maldonado. Totalmente personal, absolutamente personal, pero no es la opinión de la Corte Suprema. Porque él no consultó a la Corte Suprema antes de decir esto. ¿Y debe hacerlo? Yo creo que debió hacerlo. Si va a hablar de crisis, el Poder Judicial debió hacerlo, porque no hay tal crisis. Ahora, autoridades eclesiásticas, políticos de todos los sectores, coinciden en este diagnóstico, con crisis, con necesidad de modernizarla, con que la justicia está un poco atrasada. ¿Usted cree que esto es una persecución? ¿Usted cree que no hay ninguna base para que exista este juicio tan unánime? Hay una sola base, que a veces la justicia se demora un poco. Yo lo reconozco, pero me permite. ¿Sí? ¿Por qué? Por la escasez de jueces. ¿Concibe usted un juzgado con 5.000 causas, otro con 4.000 causas, a cargo de un solo hombre y con 200 reos presos? ¿Y usted cree que ese problema se resuelve aumentando jueces y aumentando De juzgados? inmediato. Se lo resuelve de una plumada. Aumenta el número de jueces donde la Corte Suprema señale, no donde el ambiente público señale. Y lo otro, si quieren ellos que se apure la justicia, modifican los códigos, quiten por trámite. Pero yo les digo, mucho cuidado. Una justicia de la carrera deja de ser justicia, con mucho cuidado. Ahora, yo le decía que autoridades eclesiásticas y políticos de todos los sectores coinciden con esta crítica a la justicia. Pero quiero decirle algo más. Yo como periodista también soy intérprete de la opinión pública. Y yo recojo en la opinión pública una imagen de la justicia muy deteriorada.
¿En qué sentido deteriorada? Dígame. Que los han acusado no solo de lentitud, sino que también de no ser independientes, de no ser autónomos, de ser cómodos. Eso me interesa mucho. Yo quiero que esos puntos los vayamos viendo. Lo de la imagen, ¿no le importa? Nosotros fallamos sin mirar la opinión pública, si le agrada o no le agrada. Si no le gusta, me da lo mismo. Y si le gusta, me da igual. No tenemos por qué nosotros administrar justicia de acuerdo mirándole la cara a nadie, ¿me entiende? No solo a la opinión pública, a nadie. Ni al poder siquiera. Ahora, aparte de lo de la lentitud que señalaba usted mismo, hay otra crítica que se le hace muy comúnmente, y es que es demasiado... Pero lentitud debido a que no hay hombres en la tierra que puedan soportar el trabajo que soportan los jueces. Pero si trabajan media jornada. Ah, eso es muy interesante. Sí. Media jornada. Claro, dicen letrero 2, la Corte Suprema trabaja de 2 a 6. Pero yo le pregunto, cuando estamos oyendo alegato, ¿podemos estar haciendo sentencia? No me conteste. Cuando estamos oyendo alegato o despachando causas que se van, que ven en cuenta, ¿podemos estar haciendo sentencias? No me conteste. Cuando un juez del crimen está interrogando detenido con 10 actuarios que escriben bajo la dirección del juez, bien clarito, escriben bajo la dirección del juez, ¿puede el juez estar fallando su sentencia? Está en una sesión de prueba, ¿podría el juez dictar sentencia en este momento? No quiero que me conteste, porque... Yo le tendría que preguntar entonces cómo lo hacen, llevan el trabajo a la casa. Muy fácil, en la casa. El trabajo está en la casa. Nosotros trabajamos, no hay juez en Chile que no trabaje hasta las 1 o 2 de la mañana. Y una razón muy simple. En primer lugar, porque nos falta el tiempo en el juzgado. Y en segundo lugar, por la serenidad del estudio. Todos tenemos libros en la casa, o llevamos de la biblioteca de la corte o del juzgado, todos tenemos y estudiamos con tranquilidad. Ahora me interesaba anotar el aspecto en que hay una crítica muy seria al respecto a la justicia, que es el asunto de que es demasiado legalista, que se apega a la letra de la ley. Como dijo Patricio Aylwin, son meros aplicadores de la ley. Me interesa mucho esa expresión. Meros aplicadores. Si él hubiera dicho que somos aplicadores puros de la ley, lo aplaudo. Pero cuando nos dice que somos meros aplicadores de la ley, nosotros le dijimos en la declaración que somos juiciosos y estudiosos aplicadores de la ley. Otra cosa, dicen aplicadores de la ley. Y den gracias a Dios que somos aplicadores de la ley. Porque si no fuéramos aplicadores de la ley, se transformaría en una dictadura judicial, que yo la detesto y usted también. Déjeme terminar. ¿Sí? La primera regla de interpretación del Código Civil, artículo 19, es el sentido literal de las palabras, de la ley. Cuando la ley dice se prohíbe matar, no tengo para qué estudiar yo por qué la ley mandó decir esto, no. Sentido literal. Primera regla de interpretación. Y nosotros tenemos que ajustarnos a esta regla de interpretación. Por 2 razones. Entonces no se enojen porque les dicen que son aplicadores de la ley, No. porque usted mismo está diciendo que lo que hacen es aplicar la ley. Un momentito. Y lo que la gente espera es que ustedes apliquen justicia, ministro. Pero cuando usted me dice, son meros aplicadores de la ley, así, como quien toma la ley y la toma, la echa en un vaso, no es eso. Somos, si el gobierno hubiese dicho, somos aplicadores puros de la ley, lo celebro. Pero cuando dice mero, es una cosa despectiva. Pero yo lo que le digo es el espíritu de la ley y la letra de la ley. El objetivo de la justicia no es hacer justicia. Sí, de acuerdo con la ley. Acá hay otro problema. Para mí la justicia está en la ley y nada más que en la ley. ¿Y quién dicta la ley? El legislativo. El legislativo. Entonces no es culpa nuestra. Bueno, y durante años el legislativo estuvo en manos de la Junta de Gobierno. Y ustedes nunca le representaron al No legislativo. teníamos por qué representarle porque el Código Civil en el artículo 5 nos dice otra cosa. Que nosotros vemos las dudas o dificultades, pero no criticar la ley. Y eso es un tema muy interesante. Porque usted me dice, ustedes no hicieron nunca nada. Fíjese usted, ¿cuál sería la posición del juez? Si siguiéramos su teoría, que usted me insinúa, tendríamos que hacer dos cosas en el país. Primero, juzgar la ley. No podemos hacerlo. Y segundo, juzgar el caso. ¿Con qué ley? Con la ley que nosotros habríamos juzgado. ¿No ve usted que es un disparate eso? Yo quiero que analicemos un poco más, porque Dígalo. aunque usted lo considere un disparate, ¿no es cierto?, es la crítica que el país tiene a los tribunales de ¿De qué? justicia chilenos ¿De durante estos 16 años, que han sido obsecuentes, que fueron obsecuentes con el gobierno militar, que se dejaron cercenar atribuciones y ustedes aceptaron
las reglas del juego que el gobierno les impuso sin decir nada. Pero usted fíjese bien en lo que está diciendo. A nosotros no nos impone nadie reglas del juego. Fíjese bien en lo que está diciendo. Nosotros no estamos a merced de la opinión pública. Y fíjese bien en lo que está diciendo. No hicimos nunca obsecuente de ningún poder. Y durante la presidencia del general Pinochet jamás tuvimos una insinuación siquiera de manifestación de poder entre nosotros. Jamás. Ahora, hay hitos en esta historia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el tema de los recursos de amparo. Se dice que se presentaron entre 10.000 y 12.000 recursos de amparo y ustedes no acogieron más de unos 8 o 10. Bueno, en relación a temas relacionados con derechos humanos, con detenidos. Yo creo que la estadística está un poquito abultada y un poquito exagerada, ¿no? Quitémosle los ceros que quiera. Quiera lo que quiera. Yo voy a darle más. Que no haya aceptado ningún recurso de amparo para su tesis. No, la verdad es que yo le dije que unos 8 o 10 y que eso es lo que se pero le doy de barato para su tesis. Ya. ¿Por qué nosotros no aceptamos los recursos de amparo? Porque no tenían razón. No tenían razón legal. ¿Por qué nosotros aceptamos los recursos de amparo? Porque tenían razón legal. No, déjeme, que tenían razón legal. Si el gobierno creía que nosotros estábamos con falto de justicia, él pudo hacerlo. ¿Por qué no lo puso en libertad él? ¿Por qué no usó? No, estos recursos de amparo eran precisamente para casos en que estaba interviniendo. Tengo otra razón más. Se me contestaría, el presidente no tenía facultad, nosotros tampoco. Y hay una prueba evidente que fallamos bien. Se está produciendo ahora, se está queriendo hacer la reforma de todas estas leyes antiterroristas y con el objeto de que salgan en libertad. Lo que está demostrando que cuando nosotros no le dimos la libertad, estábamos cumpliendo la ley y somos jueces de derecho. Ministro, pero usted está defendiendo a fardo cerrado el rechazo a los recursos de amparo. Y yo he revisado su propio expediente, llamémoslo así, y resulta que usted en muchos casos tuvo voto de minoría a favor de los recursos de amparo. O sea, usted era partidario de los recursos de amparo. Ese no es un argumento que me inquiete, en absoluto. Porque yo pensé así en ese caso y pensé así y lo mantengo. Pero eso no quiere decir que el tribunal haya estado ladeado o obcecado por un poder cualquiera. Claro, pero si usted pensaba y tenía votos de minoría a favor de recursos de amparo para que fueran puestos en libertad detenidos, para que se supiera qué organismo los había detenido, porque en eso consisten los recursos de amparo habeas corpus, si no me equivoco. Entonces, usted consideraba que sí había lugar a los recursos de amparo. Y en ese caso, usted y no me lo va a hacer, desmiento. pero tendría que estar en desacuerdo con la mayoría de la Corte. Evidente que estaba en desacuerdo. Y mantengo mis votos, como lo mantengo en el artículo 45 de la transitoria, también lo mantengo. Eso le demuestra a usted la pureza de la Administración de Justicia. Mientras yo pensaba que sí, ellos decían que no. Pero yo le planteo, ministro, un asunto que tal vez no es tan legalista, pero va al fondo, a la esencia de lo que es la justicia. Pero no se salga usted del concepto de legalismo. Es que yo soy periodista, es que si es periodista, no puede invadir el campo del derecho. O puede invadirlo, pero respetando el campo del derecho. Con mucho respeto yo le pregunto, ministro, si usted ha pensado en las vidas que pudieron salvarse, en las torturas que pudieron haberse evitado, en los abusos que nos habían cometido, si ustedes hubieran acogido los recursos de amparo en lugar de rechazarlos casi sistemáticamente. Ya. Eso es todo. Eso es todo. Ya. Nada menos. ¿Qué prueba tenía la Corte Suprema para decir que usted me habla con tanta certeza de la muerte de los torturados? ¿Qué certeza teníamos nosotros? No, usted no tenía ninguna certeza de las consecuencias, pero cuando se presenta un recurso de amparo es para que se traiga al detenido, y si el recurso de amparo se rechaza, nunca más se supo del detenido. Está equivocado usted también ¿Sí? sobre el concepto de recurso de amparo. Está equivocada. No es que traigamos nosotros a presencia como la justicia americana, culpable o no culpable, te vende o no te vende, te compro, te compenso, no es eso el problema. Son hombres de derecho. Y esa es la ventaja que tiene este país. Y la de más requiere. Para ser juez en este país hay que tener la consistencia de los jueces chilenos. Realmente, yo soy juez. Y me aplaudo. ¿Te estás aplaudiendo solo? Sí, me aplaudo solo. Y me aplaudo solo con todos mis compañeros de los jueces de Chile. Fíjese usted los cargos que se nos hacen porque el consenso público.
¿Se imagina usted jueces fallando de acuerdo con el consenso público? Yo sería el tipo más simpático del mundo, güey. Si la opinión pública dice, mira, hay que matar a este, mátelo a la opinión pública. No olvide nunca que somos jueces de derecho. Y mientras no cambie el Estado de Derecho, para garantía de todos ustedes, deben estar felices con nosotros. Ministro. Y no nos importa que no estén felices tampoco. Sí, ya Porque me lo dijo. siempre está seguiré- por sobre la opinión evidente, pública. siempre de acuerdo con la ley. Entre los muchos casos de recursos de amparo que no se concedieron o que no se concedieron oportunamente, hay uno que es especialmente dramático. El profesor Federico Álvarez Santibáñez, su recurso de amparo rol 695, 79, eso es del año 79, demoró tanto en fallarse que cuando la Corte de Apelaciones se declaró incompetente, la Corte Marcial lo debió rechazar, porque el amparado había muerto por tortura hace unos días. Una sola advertencia. No quiero ni le voy a contestar ninguna pregunta que diga relación con procesos pasados. Porque yo no puedo, tendría que tener el proceso a la mano, no le puedo contestar con los datos que usted me da. No crea, no es que no le crea, le creo, pero no le creo como juez. Como hombre le creo, pero como juez no le creo. La gente común se pregunta, ¿no es cierto? Cuando se presenta un recurso de amparo a favor de 5 adultos y una niña, y de 6 meses, el abogado pide que lo llamen al organismo que presuntamente los detuvo para saber dónde están esas personas. Y el secretario encargado de hacer esta gestión de llamar, dice, no pude llamar porque el teléfono de la CNI no figura en la guía de teléfono. ¿Usted no le parece que eso es un problema de negligencia? No, pero eso es Yo no le estoy hablando de... No le quiero dar el número para que no me... No. Pero es que esto ya es un cuento de comadre, pues, ¿no? Sí. Porque nosotros no podemos estar a merced de la opinión pública, ni podemos estar... Que el secretario... Entonces luego es un error eso, que el secretario no puede llamar. No puede llamar si no lo... Esa fue la, tenía espéreme. orden, pero no llamó porque la razón que No. arguyó fue de que no tenía, ¿Dio no cuenta, aparecía en la guía. ¿Dio cuenta al tribunal el secretario de esto? ¿Usted que está tan interiorizada, dio cuenta al tribunal? Vamos a revisar el No, caso, no, 442, raya espéreme. 79. No, sí. Si hubiese dado cuenta al tribunal que no se encuentra la CNI, tenga usted la certeza que cualquier tribunal manda un nombre nuestro al CNI. Ahora, Pero ministro, yo le advierto, señora Raquel, no me trate ningún proceso, perfecto, porque eso ya no es el motivo de esta entrevista. perfecto. Y sobre todo por esto, porque tendría que tener un proceso a la vista para defender o condenar al juez. Perfecto. Volvamos entonces al tema de fondo. La pregunta que uno se hace, que la gente se hace, es por qué ustedes no le representaron al gobierno militar, que les estaba cercenando sus atribuciones. Porque nunca la cercenó. Eso es un error suyo. Jamás la cercenó. Jamás tuvo alguna intromisión con nosotros. En la vida, jamás. Tuvimos la independencia más absoluta. De O sea, tal modo cuando que usted parte de una base errónea, Raquel. Pero cuando se dictaba una resolución o un decreto y se cambiaba la ley, usted dice, se cambió la ley, yo respeto la ley y santo y bueno, Claro. no hay ningún problema. Claro. En cambio, sí fueron muy susceptibles, ministro, para representarle al gobierno de Allende, que se estaba apartando porque no cumplía algunas órdenes. No termine la desalojo. frase, se la contesto de inmediato. Perfecto. Porque el Allende, lo único que también tuvimos la libertad más absoluta para fallar. Allende se nos va a cumplir los fallos judiciales. Y entonces la Corte, con la presidencia de don Enrique Cruz, se levantó y cumplió inmediatamente. Pero esta fue una, a último, cuando los fallos no lo quería cumplir. Pero no tuvimos ninguna presión de Allende ni de nadie para fallar. Quisiera confirmar un detalle. Por esa parte, un momentito. Sí. Imagine usted que hayamos tenido presión. ¿Usted cree que el juez va a estar en la presión? ¿Usted cree en eso? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Para morderme mi conciencia yo? No, yo le hacía la comparación de que sí han Es que la hecho ver su parecer a otro gobierno. Es que las comparaciones son erróneas. Porque usted me hace una comparación con un hecho cierto como es el de Allende y un hecho incierto como el que usted lo está comparando. Muy bien. Ministro, difícil con un ministro de la Corte Suprema. No, no es difícil. ¿Ah? Mire, cuando uno le dice la verdad y es juez, no es ninguna dificultad. Me interesa una cosa de tipo legal. Usted estuvo entre los que consideraron que la ley de amnistía impedía investigar los delitos contra los derechos humanos cometidos durante los años 73 y 78. No debía investigar. recuerdo, hay un fallo, no recuerdo, Ya. pero hay un fallo mío redactado con mucho estudio
sobre este mismo tema. Pero usted piensa que se debía investigar y después... Señora Raquel, mira señora Raquel, yo le rogaría que no me tocara ningún proceso, ni pasado No, ni no le estoy pendiente. tocando ningún proceso. Aquí me está tocando No, uno. ahora es una cuestión de principio. Quiero saber si a juicio suyo, de jurista, la ley de No soy amnistía... jurista. Son juristas los que nos atacan. Nosotros somos apenas abogados, ¿sí o no? Bueno, su juicio de abogado consiste en que la ley de amnistía hace que no se revise la causa y se aplique simplemente la ley de amnistía, o que se investigue primero y después se resuelva si ese caso cae o no dentro de la ley de amnistía. Eso pregúntese a los legisladores. Ellos hicieron la ley de amnistía. Pregúnteselo a ellos. Yo tengo un fallo largo sobre eso. No voy a decir, me recuerdo perfectamente bien, pero no es el caso que se lo diga. Pero la respuesta mía, pregúnteselo a los legisladores. Bueno, ministro, a usted le voy a preguntar qué opina usted de la idea de crear un Consejo Superior de Justicia. Lo más nefasto del mundo ¿Por qué? es la muerte del Poder Judicial, es la muerte de su independencia, es la tutela jurídica, es la tutela de un poder sobre otro, es la dirección absoluta de la política sobre el Poder Judicial. No solo soy enemigo, lo detesto, ¿me entiendes? Bien claro. Pero no hay una interrelación entre los distintos poderes que se deben estar, lo que se llama la heterotutela, que se deben estar tutelando el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo. No existe eso, no existe, salvo cuando hay un recurso legal de inadmisibilidad. Pero yo le digo esto, la Corte Suprema o el Poder Judicial en este caso estaría sometido a la tutela o procuraduría del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Además del Colegio de Abogados, de las escuelas de Derecho. Bueno, ¿y para qué estamos nosotros? Ustedes son los intocables. No, exactamente. Intocable en cuanto al Poder Judicial. Total, tiene mucha razón usted. Es medio pretencioso el título que me da, pero lo acepto. Y respecto a la Comisión Especial de Derechos Humanos, ministro, que No me pregunte. No le puedo preguntar. No. ¿Sabe por qué es válido? Porque como ayer se dictó ese decreto, y es precisamente con el objetivo de recabar información para entregárselo a la justicia, yo le puedo preguntar en otra forma entonces. Tengo ministro. la opinión perfectamente clara, pero creo que no es prudente que la dé. Tengo mi opinión perfectamente clara. No crea que no la doy por miedo, en absoluto, ¿eh? Porque los jueces no sabemos tener miedo, ¿eh? Pero no es oportuna ni prudente su pregunta. Pero, ¿usted piensa que puede interferir en la labor de la justicia cuando solo trata de buscar información? No le voy a contestar no por lo que le acabo de decir, así que no me busque porque no me va a pillar por ese lado. Siga nomás. Puedo preguntarle Diga. en doctrina. Ustedes ayer, en su sala, la segunda sala, y por unanimidad, aprobaron que se reabriera el caso de los pasaportes y homicidio de Orlando Letelier. Vamos a volver a lo mismo, que no quiero que me hable de causas pendientes. No, yo lo que quiero saber, es cosa legal, porque no sé de derecho, no alcanzo a ir a estudiar antes de terminar esta entrevista. Usted, Tendría mucho tiempo para estudiar, así que no alcanza. ministro, pero no, lo que yo quiero es que me diga si este caso, porque usted se niega a contestar los casos que usted No me niego, puede tocar un ver. momentito. No me niego porque son causas pendientes que están ante el tribunal y no debo opinar sobre ellas. Es que ese caso está Ayer lo vi. en la justicia militar. ¿Puede volver a la justicia ordinaria? Esa es mi pregunta técnica, no es una pregunta... La pregunta no es una técnica opinión. suya es la resolución que vamos a adoptar nosotros, que está pendiente. Sí, no, mire señora Rangel, no me haga preguntas así porque no me va a hacer caer. Bueno, ahora Bien también, claro. también sorprende que ahora, por las opiniones atribuidas o hechas por una persona aún no plenamente identificada a través de un diario, se decida abrir el caso. Y no se haya decidido cuando Armando Fernández Lario hizo declaraciones bastante contundentes y serias, responsabilizando a oficiales chilenos, siendo él también un oficial chileno. Usted insiste en lo mismo y yo insisto en mi posición de no hablar sobre los pleitos pendientes. Y la razón no es cobardía, Raquel, entiéndame. Es que nosotros podemos fallar en esto y yo no puedo manifestar opiniones antes. Si no tenemos ninguna cobardía aquí. Si fuéramos cobardes no seríamos jueces. Ahora, es solo tenemos reserva. amenazas todos los días. Es solo reserva. Yo le agradezco mucho, ministro. No sé hasta qué punto logramos correrle un poquito siquiera la venda a la justicia. Muchas gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de
Raquel Correa.